Muchas gracias, Señor, por tener cuidado siempre de nosotros, por darnos palabra, porque el hecho de que tú nos des palabra para hablarte es manifestación de tu amor, porque esta palabra viene de tu corazón, de tu mente, de tu santo propósito de hacer en nosotros esa imagen y semejanza y realidad que el pecado nos quitó. Y porque la humanidad obedeció al Padre del pecado, perdemos la imagen y semejanza, mas ahora tú has venido por tu gracia, por tu misericordia y con tu poder, con el poder de tu palabra, has llegado a nuestra vida, te has presentado ante nosotros, interrumpiste nuestro camino como hiciste con Saulo de Tarso, que él iba en pos de su propio camino, que a él le parecía recto, pero era camino de muerte. Y más bien tú le interrumpiste para decir alto, ya no es así, estás en el rumbo equivocado, ahora te voy a enseñar a vivir. Y qué bueno, Señor, que nosotros tengamos la disposición de Saulo, que por eso llegó a ser luego Pablo, que fue hacer la pregunta en la que no solo inició, en la que se sostuvo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí donde nosotros tenemos que sostenernos esta pregunta. Pablo lo hizo. Te preguntó a ti, Señor Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta se la siguió haciendo continuamente. Los santos del Señor, iniciamos un día diciéndote, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero cómo mantenemos esa condición, esa posición, porque tú nos pusiste en la santidad, pero cómo la vivimos, cómo no es solamente posicional, sino vívida, cómo es vivida cómo es crecido el creyente en esa posición, al decir que cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi carne dice, mas tu espíritu es quien gobierna. El mundo dice, mas tu espíritu es quien me manda. La oscuridad dice, Satanás dice, mas yo jamás le haré caso porque escrito está, solo al Señor tu Dios tú adorarás, a Él obedecerás, ante Él te rendirás. Y así, Señor, nosotros honramos el llamamiento santo. Tú nos llamaste para ser santos y nosotros honramos diciendo, Señor, ¿y cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo pienso ahora para apropiarme de eso como mi nueva naturaleza y de tal manera poder vivir conforme a tus planes? Y conforme a la nueva identidad, a la nueva naturaleza que tú me das, porque he sido limpio por tu palabra, pero también porque he sido renovado por tu espíritu. Señor, te damos gracias por esta palabra. Iniciamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús, bendiciendo todo lo que nos darás hoy. Amén. Muy bien, gracias por conectarse. Y hoy, precisamente hoy, vamos a tocar un tema que nosotros conocimos de repente de manera religiosa cultural, este cristianismo cultural en el que vivimos, pero que ahora vamos puliendo, se va purificando, quitando las cosas por el crisol de la verdad, el cefo de la verdad, separando lo que sí es de lo que no. Y estamos hablando de el tesoro de la confesión. Claro, de pequeños nos enseñaron confiésate, pero ¿qué es confesarse? ¿Qué es confesarse de verdad? ¿A quién yo me confieso? ¿Y cuál es el beneficio de la confesión? Bueno, en Proverbios 28:13 vamos a ver que es implícito el beneficio de la confesión versus el perjuicio de no confesar, de no reconocer, de cubrir los pecados. Y dice Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí es evidente, contundente, irrefutable. O sea, inmediatamente, ¿qué nos dice el Señor? El que encubre sus pecados ya tiene un problema. ¿Y cuál es el gran problema de aquel que encubre su pecado? No prosperará. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios, así mismo como se agrada en los que hacen las cosas correctamente, en los que viven correctamente, asimismo
por justicia no puede premiar al que hace las cosas incorrectas. Y aún peor, porque el problema de que encubrir los pecados es que hay pecado, es que se agrega el otro pecado. Es que encubrir pecados es pecar 2 veces, si lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya pecaste. Bien, pecaste. Eso no está bien. Pero ahora lo encubrimos, lo disimulamos, lo ocultamos. O sea, mentimos con respecto al pecado. Y entonces es pecar 2 veces. Encubrir los pecados es pecar 2 veces. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque tuvo 2 acciones maravillosas. El reconocer: yo estoy mal. Esto que pasó no debió haber pasado. No fue correcto. No puedo volverlo a hacer. Es más, por eso me aparto. Y el Señor ama. Nuestro Señor ama que de nuestra equivocación nosotros reconocemos: sí, no estuvo bien. Es más, no estuvo bien. Es más, estuvo mal, que no lo quiero volver a hacer. Entonces, así como decía, el que peca y oculta, peca 2 veces. Pecó, ya está el pecado, y ocultó, agregó otro pecado, lo que es malo. El que lo confiesa y se aparta, hace estas 2 acciones, agrega justicia 2 veces sobre el pecado. O sea, sobre ese pecado, sepulta ese pecado en 2 acciones justas: confesarlo y apartarse. Y como el Señor en su amor recompensa, alcanzará misericordia. Así que debemos confesar, pero ¿a quién? Yo sé que nosotros venimos de la cultura religiosa y que, bueno, si no llego a sacerdote no me puedo confesar, ¿te acuerdas? Hasta que llegue a la parroquia puedo confesarme. Pero bíblicamente es impedimento el no tener una persona con quien confesarme. Pues bíblicamente no es así, no es impedimento. Dice Salmo 32:5 y más. Aquí se nos indica directamente a quién me debo confesar. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alguien puede decir: no, pero es que cuando se lo confesé delante de un sacerdote, delante de otra persona, lo hice delante de Dios. No vamos a negar que a lo mejor lo hizo con esa intención. Mira, Señor, te pongo como testigo a esta persona que yo fallé. Pero es el requisito. Aquí dijo: mi pecado te declaré, el salmista. No encubrí mi iniquidad, porque el que cubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Miren, es interesante, ¿no? No encubro mi pecado y por eso no voy a caer en esta escasez, en esta falta de respuesta. Pero dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú, Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Aunque nadie me perdone, aunque la persona que escuchó mi confesión dice: eso es horrible, Dios me perdona porque yo he confesado y me he apartado. Ahí está, confieso: estoy mal, no defiendo esto, no lo encubro y me aparto porque es tan malo que no lo puedo admitir en mi vida. Ahora, ¿qué hace nuestro Dios tan bueno? Y aquí vamos a empezar a ver solución, la respuesta de Dios. Veamos al Dios amoroso, que nos ve a nosotros, el Dios Padre, Jesucristo, Dios Hijo también, que escuchaba a su pueblo sufrir, llorar, lamentarse, arrepentirse. Como Zaqueo, ¿se acuerdan que él confiesa que él hizo daño? Y él, ¿qué le dijo a Jesucristo? La salvación ha llegado a tu casa. O sea, ¿qué hace Dios cuando nosotros reconocemos? ¿Qué hizo Jesucristo? Dios encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Lo es haciendo lo mismo. Miren los beneficios que nosotros tenemos cuando confesamos. El mismo Salmo 32 que acabamos de leer, vamos a leer los versículos 6 al 8. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Los problemas no llegan a él, no te preocupes. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia.
con cánticos de liberación me lo rodearás, perdón, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esas son palabras del Señor. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. ¿Por qué? Porque orando en todo tiempo, no encubrí mi iniquidad, mi pecado te declaré, te confesé mis transgresiones, Señor. Tú perdonaste mi maldad y alcancé misericordia, y por eso me guardarás de la angustia. Vemos cómo el Salmo 32 compagina, congenia completamente, porque es el mismo espíritu, aunque utilizó a escritores diferentes. El Señor congenia con su mismo espíritu, inspira la misma palabra y todo se complementa. El Señor es mi refugio, me guardará de la angustia y con cántico de liberación me rodeará. Y ahí viene también lo importante. Él me hará entender, porque el versículo 8 lo vuelvo a leer. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermoso esto. El Señor no solo me ve confesar mi pecado y apartarme de él por eso me perdona, sino que aquí viene lo bonito, lo extraordinario, que debemos agradecer a él y nosotros imitarlos, porque aquí también vamos a ver que las personas también nos deben confesar, pero ¿con qué actitud? Para que nosotros, porque nosotros tenemos sacerdocio, damos perdón, no, para que, para que las personas también puedan hacer justicia con nosotros, pero nosotros tenemos que tener actitud correcta. Cuando las personas se confiesan a nuestro Dios, Él nos enseña. Él les enseña a las personas, te haré entender y te enseñará el camino que debes andar. ¿Por qué? ¿Por qué te haré entender? Porque por eso pecaste, porque no entendías lo que tenías que hacer. Como Jesús que en la cruz dijo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos y por eso pecamos. No entendemos las implicaciones y por eso hasta repetimos en los pecados. Mas Él nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre todo, el amor que yo veo en el Señor es, sobre ti fijaré mis ojos. Estaré atento a ti para seguir enseñándote, para seguir dándote entendimiento, para que la sabiduría de lo alto te llene y sepas vivir. No vamos a decir que no hay maldad en el pecado. Claro que hay maldad, por supuesto. Pero también hay pecados que tienen que ver con que todavía no sé, todavía soy gobernado por los rudimentos del mundo y por eso peco. Ahora, ni una cosa ni la otra justifica. Tenemos que arrepentirnos, por supuesto, y apartarnos de nuestras equivocaciones y hacerlo con una actitud adecuada. En Hechos 3:19 vemos en esta iglesia que están haciendo, en el discurso de Pedro, vemos estas palabras que de hecho Jesús ya la había dicho cuando él inicia su ministerio. Vamos, o sea que aquí Pedro citaba lo que nuestro Señor Jesús dijo primero. Dice Hechos 3:19, ¿con qué actitud debo confesarme? Con la actitud de Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos cómo la confesión aporta soluciones a nuestra vida. Claro, pero con la actitud adecuada. Pero quiero enfatizar nuevamente los beneficios, para que así vengan, para que sean borrados nuestros pecados. En el corazón de Dios eso ya no está. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice Hebreos 10:17, si no me equivoco, es por ahí que va, ¿verdad? Y Él echa nuestros pecados al fondo del mar, por supuesto. O sea, en su mente ya eso no existe. Sabe qué pasó, pero decide no tenerlo presente. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora, ¿con qué actitud? Con arrepentimiento. No voy a justificar, no estuvo bien, no hay manera que yo pueda decir, es que la gente también, porque eso es lo que nosotros decimos, pero es que la gente también busca y encuentra, pero es que la gente también sabe cómo soy yo y, y me llevan a pecar, pero es que ante la necesidad está la mano pecaminosa que toma lo que no debe. Es que en esta soledad, ¿qué podía hacer? Tomé la medida desesperada. Caminé por donde no tenía que andar.
Mas yo no voy a justificar y me convierto. Ahora voy a hacer las cosas bien, sobre todo porque el Señor, como dice en Salmo 32, lo acabamos de ver, Él nos hace entender y nos enseña. Y por eso es que la vida cristiana es empezar de nuevo. Empezamos de nuevo, comenzamos a hacer las cosas correctamente y con la guía de quien sobre mí fija sus ojos. Sobre nosotros fija sus ojos. Tanto nos ama que Él fija sus ojos sobre nosotros para enseñarnos a vivir. Ahora, habíamos visto que uno dice, bueno, hay beneficios, pero si no callo tampoco es que me va a ir mal. En el Salmo 32, del 3 al 4, habla de cómo yo puedo ser perjudicado, por supuesto. En el mismo Salmo 32 que vimos y examinamos hace poco, vamos a ver los versículos 3 y 4, que nos dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí vemos que el no confesar tiene un efecto en mi interior, pero también tiene un efecto desde lo alto. ¿Por qué? En mi interior primero, porque en ese gemir me voy amargando, me voy frustrando, me voy hiriendo. Gemir todo el día por las cosas que hago, por las cosas que provoqué, por las cosas que otros me hicieron a causa de, o por las oportunidades que perdí o lo que arruiné. Eso es todo el día estar echando ahí que limón sobre la herida, que es dolorosísimo, horrible. Por supuesto que no puedo vivir así. Eso tiene un efecto y hay mucha gente que tiene en su mente y en su corazón las marcas de esos pecados que han callado, de los que no han sido libres, de las culpas. Pero también aquí debemos poner como claro también lo que dice el versículo 4, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, el Señor también, por justo, yo sé que esto puede sonar duro, pero es que por justicia, el Señor también contiene su mano de la bendición. Porque no es que el Señor tenga que maldecirme y destruirme, pero se contiene la mano de su bendición. Y también con justicia en un momento dado puede decir, no, tienes que vivir las consecuencias y yo voy a propiciar las consecuencias de tus pecados, porque no es justo que hagas daño y los demás sufren y tú salgas impune. Mas por eso después nos dice que Él nos hará entender. El Señor no se quiere quedar solamente con el castigo para nosotros, sino con el arrepentimiento nuestro, o por medio del arrepentimiento nuestro, de la enseñanza, de hacernos entendidos, de hacernos sabios. Ahora, vemos del amor de Él, por supuesto, y la solución es esta: no tengamos miedo. Tal vez el problema es que nos enseñaron a tenerle pánico a Dios, no temor reverente a Dios, sino pánico a un destructor. Hace poco cité lo que dijo Jesús en la cruz: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y el Señor nos perdona a nosotros porque no sabemos hacer las cosas y a veces desestimamos las consecuencias. O sea, esto habla porque con esas mismas palabras de amor, de misericordia que habló el Hijo, así es el Padre. El Padre y el Hijo son iguales, así como el Espíritu Santo son iguales. Jesucristo mostró una misericordia que es igual a la del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aunque todos merecíamos el fruto de habernos perdido, condenación, destrucción eterna. Mas vemos aquí cómo el Señor se le acerca a nosotros para decirnos, yo tengo misericordia. Ahora, por tal razón debemos quitarnos este miedo, no nos perdamos la oportunidad y así también confesarnos a los hombres, porque cuando confieso mis pecados a los hombres, porque recuerden que nosotros mismos, hasta que no te confieses allá en el confesionario, no alcanzarás perdón. Pues vemos que el Señor se alegra en la confesión personal, que debo confesarme a los hombres. Sí, dice número 5, vamos al número 5, y si dice por qué sí debo confesar mi pecado a los hombres. De hecho, es una ordenanza de parte de Dios. Número 5 del 6 al 7 dice:
número 5, repito, de 6 a 7. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, confiesa, humíllate delante de Dios, pero delante de las personas, para que compenses, para que restaures, para que las personas comprendan, incluso porque a veces pecamos contra las personas y producimos devastación, tristeza, dolor, y aún a veces hasta hay otro efecto colateral. A veces las personas sufren por causa de mi pecado y no saben que yo fui el que le hice daño y se llenan de culpas, o a veces culpan a otros, caen en injusticia porque si alguien aquí me hizo daño, fuiste tú y fui yo. Entonces en eso también mi confesión endereza la justicia, hace ver las cosas claramente y también me hace responsable. Yo confieso como acto de responsabilidad, de perdón y apelar a la misericordia de Dios cuando ante Él me confieso, ante los hombres, para reconocer humildemente y para resarciendo y también haciendo que la verdad salga a la luz, no se hagan injusticias. Poner fin a la injusticia. La confesión es para poner fin a mis injusticias, hacerme responsable, madurar. Por eso, y como dice para cerrar Santiago 5:16, Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Más bien oren, o sea, más bien confiesen por beneficio de los demás. Yo soy beneficiado cuando me confieso delante de Dios. Ahora mi confesión ante los hombres es para beneficiarlos a ellos, para ser justos delante de ellos, para ser humilde delante de ellos, para ser yo responsable delante de ellos. Pero la misericordia se alcanza por medio de Dios, porque incluso si los hombres a los que yo me confieso mis pecados no me perdonan, no debo atormentarme, porque el perdón de Dios es lo importante, pero sí debo confesarme ante los hombres para resarcirlos, para hacerles el bien. ¿Queda claro? De verdad la confesión es un acto de amor. Un acto de amor de parte de Dios que nos perdona. Por eso si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y los limpia de todo mal. Dios nos ama tanto, Cristo nos ama tanto, que lo que ama es nuestra confesión sincera, pero también un acto de amor a los demás, porque si te fallé, voy a resarcirte, voy a enderezar mis sendas y ahora, en vez de un enemigo, cuentas conmigo, porque confieso y me aparto. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra tan grande, profunda, maravillosa. Y gracias porque por medio de la confesión, primero es evidente que te confesamos porque ya no te tenemos ese pánico que nos enseñó una cultura religiosa equivocada. Señor, también te confesamos porque así te decimos, Señor, eres tan importante para mí que reconozco que estuvo mal. Es más, me voy a apartar de eso porque quiero alegrarte a ti, mi Señor. Y porque también nuevamente agradezco porque de tal manera tú amaste también, Señor Jesucristo, al mundo, que no te negaste a que el Padre te entregara. Más bien diste tu cuerpo, tu sangre, para que al morir y resucitar nosotros creamos y ahora tengamos vida eterna, creyendo que tú eres Dios y que lo hiciste humilde y sufridamente por nosotros, de entregar tu vida. Señor, y también gracias porque por medio de eso no solo experimentamos tu amor, sino amamos a a los que nosotros les hicimos daño, reconociendo las consecuencias, pidiendo perdón por esto, resarciendo, enderezando nuestra senda delante de ellos e impidiendo que también algunos a veces hasta acusen a otros de las cosas que le hicimos. Y así, Señor, mostramos también humildad, justicia, entereza y madurez. Gracias, Señor, por esta palabra con la que tú nos haces mejores y sobre todo con la que nos hacemos más similares a ti, Cristo, que es el modelo perfecto. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que hoy nos han enseñado. Gracias por esta preciosa Trinidad que hoy nos sigue formando. En nombre de Jesús. Amén.